Bienvenidos un día más a su canal predilecto, el rincón virtual donde la farándula turca despliega todo su arsenal de dramas, romances, secretos y por supuesto, el chisme jugoso que tanto nos alimenta. ¿Cómo los trata este día? Espero que estén listos para un festín de dimes y diretes, porque hoy vamos a sumergirnos en una reacción que no solo sacudió los cimientos de la televisión turca, sino que también provocó un terremoto en el corazón de sus fans, y que, como ya habrán adivinado, involucra a nuestra adorada Hande Erçel y al eterno galán, Kerem Bürsin. Así es, mis amores, como lo oyen. Prepárense un café bien cargado, acomódense en su sillón favorito, porque vamos a desmenuzar este drama con lupa, ese que al parecer, dejó a Hande literalmente sin aliento. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de este culebrón turco, permítanme recordarles, como cada vez, que si son recién llegados a este Edén del chisme, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita, esa fiel aliada que les avisará de cada nuevo vídeo, porque aquí, damas y caballeros, les servimos todos los entresijos, los amoríos prohibidos, los chismes calientes y las actualizaciones al minuto de sus actores turcos favoritos. Y si ya forman parte de esta gran familia, mil gracias por su incondicional apoyo. Sin ustedes, este chiringuito del chisme no sería posible. Son la salsa secreta de este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, a lo que nos compete, a la carnita asada de este asunto. Como bien saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones, un romance de película digno de Hollywood, que floreció en el set de Senkalkapm, esa serie que nos robó el sueño y nos hizo creer en el amor verdadero. Desde el primer instante la química entre ellos era palpable, incandescente, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos los que soñábamos con encontrar nuestro propio Edser. Todos o casi todos apostábamos a que esta relación sería eterna, que por fin encontraríamos nuestro final feliz de cuento de hadas, pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre se ajustan a nuestros deseos y expectativas. Después de un idilio que duró lo que un suspiro, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia nos impactó como un rayo en medio de un día soleado, y las especulaciones sobre las razones que motivaron la ruptura no tardaron en inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Que si una tercera persona había irrumpido en la relación, que si la presión mediática era insoportable, que si, simplemente, el amor se había extinguido como una vela en la noche. En fin, un abanico interminable de teorías conspirativas y elucubraciones de todo tipo inundaron el ciberespacio. Pero el drama, mis queridos chismosos, no terminó ahí. Recientemente, durante una entrevista concedida a un medio turco, le preguntaron a Kerem sobre su relación con Hande. Hasta ahí, todo dentro de la normalidad, preguntas de rigor que suelen formularse en estas situaciones. Sin embargo, la respuesta de Kerem fue la que realmente desató la tormenta, la que impactó a todos, especialmente a Hande. ¿Qué dijo exactamente Kerem? Agárrense que vienen curvas, porque aquí está lo jugoso. Kerem, con una sinceridad que desconcertó a muchos y enfureció a otros, habló sobre la intensidad de su relación con Hande. Confesó que fue un amor verdadero, un amor que lo marcó profundamente, y que a pesar de que sus caminos ya no están unidos, siempre guardará un lugar especial en su corazón para ella. Hasta aquí podría parecer una respuesta convencional, incluso conmovedora, de un ex enamorado que recuerda con cariño los buenos momentos. Pero Kerem fue más allá, mucho más allá. Mencionó que durante su relación, ambos se entregaron por completo, que vivieron momentos inolvidables, de esos que te cambian la vida, y que aprendieron mucho el uno del otro. Y aquí viene la parte que, según nuestros informantes, dejó a Hande sin palabras. Kerem reveló que, a pesar de los momentos mágicos, también hubo momentos difíciles, momentos de tensión, de discusiones acaloradas y desacuerdos que al final fueron erosionando la relación. Pero lo que realmente causó conmoción fue cuando Kerem declaró que, en retrospectiva, cree que ambos eran demasiado jóvenes e inmaduros para manejar la presión de una relación tan expuesta a los flashes y a la opinión pública. Admitió que cometieron errores, que no siempre supieron comunicarse de la mejor manera, que a veces las palabras salían hirientes y que quizás, si hubieran sido un poco más maduros, si hubieran sabido gestionar mejor sus emociones, las cosas podrían haber sido diferentes. Esta declaración, como podrán imaginar, provocó un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de la pareja se dividieron en dos bandos irreconciliables. Algunos aplaudieron la sinceridad de Kerem, su valentía para reconocer sus errores, mientras que otros lo criticaron con dureza por airear detalles íntimos de su relación, por exponer a Hande a una situación innecesaria.
Pero, ¿cómo reaccionó Hande ante todo este revuelo? Según fuentes cercanas a la actriz, Hande quedó impactada al escuchar las declaraciones de Kerem. No se esperaba, ni por asomo, que él fuera tan abierto y sincero sobre su relación. Al parecer, Hande siempre ha sido muy reservada con su vida privada, nunca ha hablado públicamente sobre los detalles de su ruptura, y las palabras de Kerem la tomaron completamente por sorpresa, la pillaron con la guardia baja. Se rumorea, se comenta en los círculos cercanos a la actriz, que Hande se sintió vulnerable y expuesta al escuchar a Kerem hablar sobre sus errores, sobre su inmadurez. Aunque también reconoció que había verdad en sus palabras, que Kerem no mentía al describir la relación, no le gustó que él lo hiciera público, que ventilara aspectos de su intimidad que ella siempre había tratado de proteger. Hande siempre ha sido muy celosa de su vida personal, y esta revelación de Kerem la obligó a enfrentarse a una situación que no había buscado, a lidiar con una exposición mediática que no deseaba. Pero, ¿por qué Kerem decidió hablar ahora sobre su relación con Hande? ¿Qué le motivó a romper su silencio? Algunos creen que lo hizo para cerrar un capítulo de su vida, para pasar página y seguir adelante con su carrera y su vida personal. Otros piensan que quería dar su versión de la historia, ofrecer su perspectiva sobre la ruptura, y así limpiar su imagen, que había quedado algo dañada tras la separación. Y también hay quienes creen que simplemente fue sincero, que se dejó llevar por la emoción del momento y que dijo lo que sentía en ese instante, sin medir las consecuencias de sus palabras. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la reacción de Hande ante las palabras de Kerem fue de sorpresa, de incredulidad y de impacto. La actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, y ha optado por guardar silencio desde que la entrevista de Kerem salió a la luz. Sus representantes han declinado hacer comentarios sobre el tema, y Hande se ha refugiado en su trabajo y en el cariño de sus amigos y familiares. Ahora bien, más allá del drama y el chisme, creo que esta situación nos deja una reflexión importante, una lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas. A veces las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, por más que las idealicemos, pueden tener sus propias dificultades y desafíos. Y en ocasiones el amor, por muy intenso que sea, no es suficiente para superar esos obstáculos, para sortear las diferencias y los problemas que surgen en el camino. Además, creo que es fundamental recordar que todos cometemos errores, especialmente cuando somos jóvenes e inexpertos. Y que a veces es necesario pasar por experiencias dolorosas, por rupturas y desengaños, para aprender y crecer como personas, para madurar y para valorar lo que realmente importa en la vida. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue un cuento de hadas que terminó, un romance de película que no tuvo el final feliz que todos esperábamos, pero que sin duda, los marcó para siempre. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de los buenos momentos, de las risas compartidas, de los sueños que soñaron juntos, y las lecciones aprendidas. Y ahora, mis queridos chismosos, después de este dramático relato, llegamos al final de este vídeo. Hemos visto cómo la reacción de Kerem Bürsin dejó a Hande Erçel impactada y sin palabras. Hemos analizado las posibles razones detrás de las declaraciones de Kerem y la respuesta silenciosa de Hande. Y hemos reflexionado sobre la importancia de aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en su canal de confianza, siempre encontrarán los mejores chismes, las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo de la farándula turca. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande debería responder? ¿Piensan que la relación tenía futuro o que estaba destinada al fracaso? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Y recuerden, aquí los espero con más chismes, más dramas y más sorpresas del mundo de la televisión turca. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.